Era el tiempo de la Pascua, y Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado desde todas partes para celebrar la fiesta más sagrada del calendario judío. Los caminos polvorientos vibraban con los pasos de miles de personas, las casas estaban colmadas y la atmósfera era una mezcla de devoción, expectativa y tensión política. Los rumores sobre Jesús de Nazaret, el profeta Galileo que hacía milagros y hablaba con autoridad, se habían esparcido como fuego en pasto seco. Muchos se preguntaban si él sería el Mesías prometido. Al acercarse a Jerusalén, Jesús llegó a Betfagé, cerca del Monte de los Olivos. Allí envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, y luego los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús se sentó encima. Una gran multitud extendía sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. El clamor era unánime, como un río de voces fervorosas: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La ciudad entera se estremeció al ver aquella entrada. Algunos preguntaban: ¿quién es este? Y la multitud respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero mientras los corazones del pueblo se llenaban de gozo, los líderes religiosos se llenaban de temor y envidia. Sabían que Jesús estaba captando la atención y el afecto del pueblo, algo que ponía en riesgo su frágil control político y religioso. Al entrar en el templo, Jesús no encontró un lugar de adoración y oración, sino un mercado caótico. Había mesas de cambistas, vendedores de palomas y un bullicio constante de comercio. Con justa ira, Jesús volcó las mesas de los cambistas y derribó las sillas de los que vendían palomas. Su voz resonó con autoridad divina: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Aquel acto causó conmoción. Algunos huyeron, otros se quedaron atónitos, pero los pobres y necesitados se acercaron. Los ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Los niños, contagiados del fervor, gritaban aún: Hosana al Hijo de David. Los principales sacerdotes y escribas, al ver las maravillas que Jesús hacía y escuchar a los niños alabándolo, se indignaron. Dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Y él les respondió: sí, ¿nunca han leído: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús salió de la ciudad y pasó la noche en Betania. Al volver por la mañana, tuvo hambre. Vio una higuera junto al camino, y al acercarse no halló nada en ella, sino hojas solamente. Entonces le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos se maravillaron al ver aquello. Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si dijeran a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Al regresar al templo, mientras enseñaba, los principales sacerdotes y ancianos se le acercaron y le preguntaron con qué autoridad hacía estas cosas. Jesús les respondió con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos deliberaron, sabiendo que si decían del cielo, Jesús les preguntaría por qué no creyeron a Juan. Pero si decían de los hombres, temían a la multitud, porque todos consideraban a Juan un profeta. Así que respondieron: no lo sabemos. Jesús entonces les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús prosiguió enseñando por medio de parábolas.
Les habló del padre que tenía 2 hijos y les pidió que fueran a trabajar a su viña. Uno dijo que no iría, pero luego se arrepintió y fue. El otro dijo que iría, pero no fue. Jesús preguntó cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre. Respondieron, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino en camino de justicia, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Luego contó la parábola de los labradores malvados. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de recoger los frutos, envió siervos, pero los labradores los golpearon, mataron y apedrearon. Envió más siervos, y los trataron de la misma manera. Finalmente, envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al verlo, dijeron, este es el heredero, venid, matémoslo y tomemos su herencia. Lo tomaron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús preguntó qué haría el dueño de la viña con esos labradores. Respondieron, destruirá a esos malvados y arrendará la viña a otros que le den los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? Por tanto, les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a gente que produzca sus frutos. Al oír esto, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, y buscaron cómo prenderlo, pero temían al pueblo, porque lo consideraban un profeta. Así concluye este capítulo lleno de simbolismo, poder, enseñanza y confrontación. Mateo 21 nos muestra a Jesús como rey, como juez y como maestro. Su entrada triunfal no fue con ejército ni espada, sino con humildad y verdad. Su limpieza del templo reveló su celo por la pureza del culto. Sus parábolas confrontaron la hipocresía religiosa y anunciaron la llegada del reino de Dios. Este relato nos invita a reconocer la autoridad de Jesús, a vivir en fe, a dar fruto, y a honrarlo como el verdadero Hijo del Dios viviente.